Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy, una entrevista en la que queremos analizar el simbolismo, las imágenes del discurso del Estado de la Unión. Sí, el contenido es uno, el discurso per se es uno, con una agenda legislativa muy particular, pero estos discursos del Estado de la Unión están cargados de imágenes, de mensajes, como aquello que dicen los que saben de psicología, que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues ayer se vieron muchas imágenes y por eso queremos escoger las más llamativas de esas fotografías que nos ofreció ese discurso del Estado de la Unión para analizarlas, todas ellas muy pensadas, ninguna al azar. Así es la política estadounidense. Por eso le hemos invitado al programa al profesor Silvio Weisbord, que es profesor de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington. Profesor Weisbord, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. El 59% de los espectadores ayer vio un discurso positivo, tuvo una reacción positiva, según una encuesta de una cadena de televisión estadounidense. El 17% algo positiva y el 23% una reacción negativa. ¿Qué consigue a la gente, teniendo un presidente con una popularidad tan baja, tener una percepción positiva del discurso del Estado de la Unión? Yo creo que por lo general fue un mensaje bastante optimista el de Trump, el que quiso presentar él, más allá, digamos, de que uno esté de acuerdo o no con los datos y con la evidencia, pero creo que él trató de proyectar una imagen positiva, digamos, sobre su gobierno sin entrar en demasiados detalles. Los detalles que presentó era para llevar, digamos, agua para su molino. Entonces yo creo que por lo general yo me inclinaría a pensar que entre votantes independientes o que no tienen una identidad partidaria muy, muy fuerte, ese tipo de discurso optimista llegó bien, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las fotografías más llamativas a su juicio? Yo creo que el hecho que un número importante de legisladoras demócratas haya estado vestido de blanco, creo que fue, digamos, un tema simbólico muy importante. Este tipo de discursos siempre son simbólicos, tanto como son, digamos, de palabras. Como tú mencionabas antes, el tema del simbolismo es clave en esto. Pero este fue un símbolo interesante porque tiene que ver con el incremento del número de mujeres que hay en el Congreso, y gran parte de esas mujeres son mujeres demócratas elegidas en la elección del último año. El color blanco es el color blanco de las mujeres que militaban a favor del voto femenino ya hace tiempo, digamos, a principios del siglo pasado. Entonces yo creo que tiene que ver con esta idea de empoderamiento femenino que este grupo de mujeres, digamos, encarna o que ambiciona encarnar. El momento en el que las legisladoras, la mayoría demócratas, se levantan, aplauden, incluso mueven los brazos al aire, y el mismo Donald Trump interactúa con ellos, no se sienten, porque esto que les voy a decir también les va a gustar, es una manera de Trump de, frente a una situación que podía haber sido adversa, hacer la suya para demostrar un cierto liderazgo. Yo creo que sí. El Partido Republicano no tiene o tiene un nivel muy bajo de legisladoras. Yo creo que sí. Lo que pasa es que Trump es una persona, digamos, como político, incluso como hombre de negocios anteriormente, es una persona que está constantemente obsesionada con el hecho de agradar a otros y de impresionar a otros y de comprar, como decimos, a otros. Van a decir, de flirtear de una forma tal que él cae bien, digamos. Y creo que eso fue una forma, supongo que en el momento mismo que él se dio cuenta, digamos, lo que había ocurrido, que había sido, digamos, un gesto, un símbolo de acá estamos, frente a la oposición, digamos, encarnando a la oposición a Trump, y que él trató de darle vuelta, digamos, frente a eso. Yo creo que fue un momento bastante interesante, porque históricamente, más allá, digamos, la Cámara suele ser un lugar de bastante, yo diría, respeto, y de gestos mínimos, no de gestos máximos. La Cámara de Representantes. Exactamente. En el discurso del Estado de la Unión. En el discurso. Pero son símbolos más que gestos, yo diría, que expresiones vociferantes, como vemos, por ejemplo, en el Parlamento británico, que es muy diferente al tipo de discurso y de interacción que existe. La reacción de las legisladoras demócratas fue, digamos, fue por fuera de lo que es la convención de cómo comportarse, y creo que Trump hábilmente, digamos, trató, digamos, de controlar ese momento a su favor. Y por eso el presidente les dijo, ustedes saben que esto teóricamente no lo pueden hacer ahora, claro. No deberían hacerlo, ¿no? Exactamente, porque hay ciertas reglas de decoro, digamos. Del parlamentarismo. Claramente, no solamente formales, sino informales, digamos. Hay varios episodios de
casos en los cuales se sale de esto, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso fue un momento bastante interesante que se salió del libreto. Creo, como tú mencionabas antes, todo esto estaba perfectamente planificado, especialmente los símbolos, lo que se iba a decir, las reacciones. Esa reacción fue una reacción fuera del libreto, digamos, que expresa, yo creo, digamos, cierta energía y cierta visión que tienen este nuevo grupo de legisladoras demócratas. Es habitual que los miembros de la Corte Suprema, que también participan, no tienen ningún tipo ni de simpatía ni de antipatía por lo que está diciendo el presidente, nunca aplauden, claro. Están allí, parecen, con todo el respeto, momias. Exacto. Pero yo pensaba que también los miembros del Ejército tenían que tener, por su condición de miembros del Ejército, algo que no es partidista, esa actitud, y en cambio sí vi militares aplaudiendo. ¿Eso es normal? Eso no es normal, eso me sorprendió. Es por el tipo de tema, digamos. En el pasado, digamos, cuando presidentes mencionaron temas militares o a favor de presupuesto de defensa, es como un hecho de consenso en los cuales, entre comillas, está permitido que personal de las Fuerzas Armadas aplaudan casi al mismo tiempo como aplaude casi todo el auditorio, o todo el auditorio. Entonces no aplauden por causas partidarias, aplauden por causas, lo que yo diría, que trascienden lo partidario, a diferencia de los miembros de la Corte Suprema, que en ningún momento, digamos, muestran gesto o emoción, opinión frente a lo que se va diciendo. A mí me llamó también la atención ese gesto, ¿no? Como televidente le tengo que decir que hay una de las cosas que más me aburren de estos discursos, que es la cantidad de veces que se aplaude, a veces por inflexiones de voz que buscan precisamente esa reacción del público, pero que no tienen ningún motivo para el aplauso. ¿Qué buscan? Históricamente, cuando se crea esto, digamos, en las últimas, digamos, esto está en la Constitución, digamos, vale decir que el presidente tiene que rendir cuentas. Eventualmente en las últimas décadas lo que se armó fue, entre comillas, el show que nos hemos acostumbrado. Que históricamente esto tendría que ser una cosa que el presidente mandaba por escrito, después oral, una presentación, después fue, digamos, un hecho televisivo central. Cuando se transforma en un hecho televisivo, entonces el tema es, ¿para quién está hablando el presidente? Y históricamente lo que se pensaba que el presidente hablaba para marcar la agenda legislativa, para decir, estas son mis prioridades, esto yo voy a apoyar, esto voy a vetar, que en cierta forma le estaba hablando al público, a los votantes, no solamente a los que estaban en el salón. Eso yo creo que ha cambiado bastante con la presidencia de Trump. Creo que el presidente Trump está hablando permanentemente a su base, a quienes lo han votado y quienes se mantienen que son los más fieles. Hubo algunos gestos, algunos mensajes para los demócratas, esto es muy claro. Pero claramente quien estaba hablando él era hacia su base, no hacia el electorado independiente o hacia el electorado en general. ¿Quién cree que se ajustó más al guión de los objetivos políticos inmediatos? ¿Los demócratas o los republicanos? Yo creo que los demócratas consiguieron lo que ellos querían conseguir, vale decir, hacer los gestos necesarios para colocar cuáles son sus prioridades políticas sobre temas de inmigración, mostrar la tensión y la hipocresía que existe en el gobierno de Trump frente a estos temas, tratar de marcar bien simbólicamente sus temas. Los republicanos están muy atados a cuál es la agenda del presidente Trump. Y el presidente Trump habló de absolutamente todo. Y no quedó claro, digamos, cuáles van a ser sus prioridades legislativas, cuáles son aquellos temas que él va a marcar, que históricamente es como la mayoría de los presidentes republicanos o demócratas usaron este discurso para decir, estas son mis prioridades. Creo que él habló de tantas cosas y por tan largo tiempo, y no hubo un hilo conductor tan claro, que se desdibujó, digamos, uno de los propósitos de este mensaje, que es decir, estas son las 3 o 5 prioridades de las cuales yo quiero que ustedes, legisladores, discutan y aprueben. Esto abajo, en lo que podríamos denominar la platea. Luego está la galería con invitados que cada legislador tiene la potestad de tener una serie de invitados, en la Casa Blanca especialmente, y la lista la comentábamos justo antes de comenzar. ¿Qué le llamó más la atención de esas invitaciones? Que todas tienen un significado para reforzar el mensaje del presidente. Hay varios, digamos, y acá hay una serie de casos, digamos. Creo que claramente el presidente Trump, con algunos invitados, trató de mostrar, de asociar la inmigración o la inmigración ilegal con el tema de seguridad, que ha sido la prioridad 1, especialmente en su argumento para la aprobación de los fondos para la construcción de
el muro. Ese fue, por ejemplo, Deborah Bristol, cuyos padres fueron asesinados por inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos. Claro, eso fue claramente, digamos, lo que el presidente Trump quiere sacar de esto. Si hay un tema, yo creo que tiene que ver con esta obsesión que él tiene, con esta prioridad que él tiene y que muchos republicanos no están de acuerdo, de justamente asociar el tema de seguridad con el tema de crimen y inmigración. Creo que eso fue, digamos, el símbolo al cual él apostó. Después otros temas que aparecen acá, creo que es una mezcla de diferentes temas. Es como, digamos, yo diría un supermercado de temas que están circulando hoy en día en la política norteamericana, algunos que representan claramente la agenda de la Casa Blanca, otros de los demócratas y otros que son temas, digamos, yo diría, de consenso históricamente en este país, como temas militares o el tema del Apolo 11. ¿No? Que son lugares, entre comillas, seguros, tanto para demócratas como para republicanos. Sí, son lugares comunes. Lugares comunes porque no hay, digamos, división partidaria en ese sentido. Lo que pasa al presidente Trump sobre esto, él intentó hacer un llamado a la unidad al mismo tiempo que estaba criticando, yo diría, muy fuertemente para lo que son los estándares de este tipo de discurso a los demócratas. Pero esto es parte, yo diría, de las contradicciones o las tensiones, como uno quiera llamar, que el presidente Trump tiene en estas cuestiones. Tenemos que ir terminando. Sobre lo que pasaba en el atril, la imagen, Donald Trump, corbata roja, Mike Pence, corbata azul, y por primera vez en esta presidencia una mujer y una demócrata presidiendo la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, vestida de blanco. Un comentario breve. Para mí esa fue una de las imágenes más fuertes porque simboliza la transición de gobierno, lo que de acá en más vamos a ver, el toma y daca y la tensión que va a haber entre los demócratas que son encarnados por Pelosi y el presidente Trump. El hecho que yo creo que personalmente el presidente Trump no sabe cómo vincularse con la representante Pelosi, con la jefa de bancada, y el hecho que él ya no puede contar, digamos, con un parlamento totalmente, un Congreso totalmente a su favor. Y creo que Pelosi manejó muy bien los tiempos simbólicos en este sentido, con algunos gestos que yo creo que serán clásicos de cómo ella demostró su oposición o sus diferencias con el presidente Trump sin hablar. Recordemos que ella no lo presentó a Trump cuando Trump entra, que ese es el protocolo. Entonces ya, digamos, ahí creo que empezaron en un lugar muy diferente a como históricamente esto se ha visto. Y además Nancy Pelosi parecía como desconectada del discurso. En algunos momentos estaba de pie, se sentó, la gente ya se había sentado y ella estaba mirando unos papeles, moviendo papeles. Habitualmente las figuras de detrás están inmóviles, solo aplauden y como muchos se levantan. Y Pelosi estaba... Yo creo que, digamos, deliberadamente, yo de nuevo digo, pienso que acá no hay nada al azar, sino que deliberadamente ella mostró hacia sus votantes fundamentalmente su oposición o su desconfianza o su falta de interés, digamos, frente a lo que el presidente Trump estaba hablando. La opinión de Silvio Weisbord, que es profesor de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense, que nos ayuda a entender lo que sucedió ayer en las imágenes que vimos. Profesor, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hacemos una pausa y vamos al debate. Ya están aquí nuestros analistas para revisar el contenido.